Bienvenidos a este video de ArcGIS Pro. En este video vamos a hablar un poco sobre las generalidades del programa, un poco teniendo en cuenta que este software es relativamente nuevo y que estamos aprendiendo el uso dentro de la clase de geomática. Entonces, la idea es un poco cubrir como esos pasos que nos ayudarían eventualmente a poder abrir capas, a poder utilizar información geográfica y hacer unos análisis muy sencillos que iremos desarrollando en los diferentes videos que hemos, donde resumiremos cada una de las herramientas que hemos visto en clase. Entonces, en esta pantalla, ustedes apenas abren el programa, les aparece esta pantalla. Dependiendo de la versión del programa que ustedes tengan, la pantalla puede ser un poco diferente, pero en términos prácticos se van a dar cuenta que siempre vamos a mantener una especie de áreas específicas en donde vamos a tener los proyectos recientes, es decir, todos estos que ustedes ven acá son proyectos que yo he trabajado en los últimos días. Una ventana donde vamos a poder explorar los diferentes archivos que podemos abrir dentro de cada uno de los mapas y algunos paneles de información que dispone Esri, así como la información del usuario de ArcGIS Online, porque recuerden que para utilizar ArcGIS Pro necesitamos un usuario generalmente de ArcGIS Online. Entonces, para romper el hielo con este programa, vamos a abrir un mapa sin una plantilla específica. Es decir, aquí uno podría crear un mapa, un catálogo, una escena global o una escena local, pero en cada vez que abrimos uno de ellos implica guardar o darle una ruta a cada uno de los archivos y crear una serie de carpetas, una serie de archivos que probablemente en este punto no queremos hacer todavía. Entonces vamos a abrir o vamos a crear un nuevo archivo que esté sin plantilla, que es el que dice aquí, que es Start Without Template. Y cuando nosotros creamos ese proyecto, es un proyecto temporal, todo lo que nosotros hagamos va a ser temporal. Si después lo queremos guardar, él va a crear un directorio y va a guardar todos los archivos en ese directorio que nosotros le demos. Pero en principio, todo lo que hagamos bajo esta plantilla o bajo este mapa sin plantilla, en términos prácticos va a ser temporal. Se va a eliminar apenas cerremos y no guardemos. Entonces, para empezar, siempre vamos a querer hacer un nuevo mapa y este nuevo mapa implica ciertas cosas. Primero, él va a cargar un mapa base. Normalmente, siempre que creemos un nuevo mapa, vamos a utilizar una especie de mapa base. Yo podría cambiar ese mapa base. ¿Qué es el mapa base? Es este mapa que estamos mostrando acá, que nos muestra Colombia. Hay diferentes tipos de mapa base. Dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, pueden utilizar uno u otro. En este caso, tenemos el que es el topográfico, pero si ustedes van a este icono que dice aquí Basemap, podríamos cambiar. Ahora bien, siempre que abrimos una ventana nueva, vamos a tener varias áreas dentro de este mapa o dentro de esta ventana. Vamos a tener un área de contenido, que es esta área que vemos por acá a la izquierda de la pantalla, un área de mapa, que es donde vamos a visualizar todas y cada una de las capas que añadamos al mapa, y cada una de las capas que se generan a partir de hacer los procesos propios de análisis espacial, y un área de herramientas que vamos a tener en la parte superior y que está determinado por algunas pestañas. Entonces, de alguna manera, todas las herramientas y todos los elementos que nosotros podamos utilizar en este programa van a estar en cada una de estas pestañas que iremos explorando a medida que vayamos pasando los videos y vayamos pasando las clases a través de las diferentes herramientas. Em, en principio, lo que uno quisiera de alguna manera es saber cómo uno puede de alguna manera añadir los datos o hacer las conexiones, porque una de las grandes diferencias de ArcMap con ArcGIS Pro es que antes utilizabas muchas conexiones a carpetas específicas, ahora no tanto, ahora podemos ir a explorar directamente ciertas rutas y traer los datos. ¿Eso qué implica? Que el proceso de conexión a las bases de datos va a ser un poco más para organizar nuestro entorno de trabajo, más no para un requisito específico para añadir los datos. Entonces, en esta pestaña de mapa, ustedes van a encontrar diferentes herramientas. En este video casi que vamos a explorar cada una de ellas o muchas de ellas en este corto video. Uno es el de mapa base. Este mapa base, como les comentaba, si ustedes dan clic en él, van a poder explorar diferentes tipos de mapas que pueden reemplazar este que estamos teniendo en la ventana principal. Este
campo de acá o este botón de acá que dice añadir datos nos va a permitir añadir nuestra primera capa. Ya lo vamos a hacer. Pero antes de eso, lo más importante, siempre que nosotros generemos un nuevo mapa o que empecemos a trabajar con algún proyecto de ArcGIS Pro, es darle las coordenadas que nosotros vamos a utilizar. Siempre esa referencia espacial va a ser nuestra referencia para trabajar con los distintos datos geográficos que querramos utilizar. Entonces, para esto me voy a ir acá donde dice Drawing Order, en Map, le voy a dar clic derecho y le voy a decir Propiedades. En Propiedades vamos a tener varias categorías, pero en términos prácticos para este video y para lo que queremos hacer el día de hoy, vamos a querer utilizar esta parte que dice Coordinate System o sistemas de coordenadas. Y idealmente deberíamos darle el sistema de coordenadas que vamos a trabajar o en el que quisiéramos trabajar, esa referencia espacial con la que quisiéramos trabajar. Entonces, de alguna manera, yo ya tengo en favoritos mi sistema, que es Magna Sirgas CMT12, que es el sistema oficial de Colombia, pero yo podría decirle eventualmente que quiero trabajar con otro sistema, o con ese mismo, pero voy a buscar la ruta como tal. Entonces, este sistema con el que nosotros trabajamos en Colombia es un sistema proyectado. Ya sabemos la diferencia entre geográfico y proyectado. Geográfico implica o tiene ciertas implicaciones en nuestros análisis. El proyectado, asumimos que nuestra Tierra es plana y a partir de eso podemos calcular áreas, distancias y demás. Entonces, vamos a ir a sistemas de coordenadas proyectado, a National Grids, a Sudamérica, vamos hasta donde dice Colombia, y acá vamos a buscar en la parte inferior Magna Sirgas CMT12. Como se pueden dar cuenta, hay muchísimos sistemas de coordenadas que podrían aplicarse en Colombia. Esto tiene, digamos, un trasfondo de lo que llamamos nuestra clase de proyecciones y coordenadas, porque pasamos de unos sistemas en donde teníamos a Colombia dividida en ciertos sistemas, a uno unificado, que es el que llamamos el CMT12. ¿Listo? Entonces, en este punto, lo que él hizo acá en la ventana fue decir, listo, ya sé que voy a trabajar en este sistema de coordenadas y ahora todas las capas que yo vaya a traer van a quedar, digamos, originalmente están en un sistema, pero automáticamente yo las voy a proyectar a ese sistema con el que usted está trabajando en este mapa. Aquí probablemente si queremos mantener como el orden de las cosas que hemos venido trabajando en las clases, quisiéramos cambiar este sistema de unidades que estamos en el que está mostrando las coordenadas y lo hacemos simplemente haciendo clic en esa pestañita y diciéndole metros. ¿Bien? Entonces aquí ya estamos casi listos para hacer o para añadir nuestra primera capa. ¿Qué podemos hacer? Como les decía, en términos prácticos, nosotros podemos hacer dos cosas. Primero, añadir la capa como tal. Si tenemos una capa específica en alguna carpeta, la podemos añadir. O si está en una base de datos geográfica, que son esos cilindros grises de los que hemos hablado en clase. Entonces podemos añadir los datos que estén contenidos ahí. O podemos generar las conexiones a las carpetas o las conexiones a las bases de datos y tener siempre accesible esa información para el proyecto que estamos trabajando. Entonces, yo les recomiendo siempre hacer la conexión a la base de datos. Con eso solo necesitan ir arrastrando las capas que van necesitando para los diferentes ejercicios que vamos a hacer de aquí en adelante. Para esto, nos vamos a ir acá a esta pestaña que se llama Insert y en donde dice Connections, vamos a darle clic y le vamos a decir Add Database. En las nuevas versiones de ArcGIS Pro y hay una ligera diferencia, pero en términos prácticos vamos a hacer lo mismo, vamos a añadir una conexión a base de datos. Entonces, ese Add Database, tenemos que buscar la ruta o tenemos que buscar aquella carpeta que contenga la base de datos geográfica. En este caso vamos a utilizar los datos que utilizamos o que usamos en clase generalmente, que son los datos G2023-10. Y le voy a decir, ok, en el momento que yo cree esa conexión, si yo me voy en este momento al catálogo, fíjense que en la carpeta databases, además de estar el default o la base de datos predeterminada, voy a encontrar la base de datos de los datos geo. Y esa base de datos de los datos geo, si yo le doy acá, va a contener todas las capas geográficas que estamos trabajando en clase. Entonces, aquí en este punto, casi que yo solo debería o podría arrastrar la capa que voy a utilizar
para que podamos visualizarla dentro de nuestro entorno de ArcGIS Pro. Entonces, digamos que en este caso yo quiero utilizar las estaciones de Transmilenio. Entonces simplemente voy a darle un clic sostenido y lo voy a arrastrar sobre la ventana. En el momento que yo añado esa capa de estaciones de Transmilenio, fíjense que en el área de contenidos aparece con una simbología específica. Yo podría cambiar el color, podría cambiar el tamaño y podría visualizar algunas de las propiedades de esta capa. Entonces, primero va a cambiar el color, digamos. Le doy clic acá y aquí fíjense que se me va a aparecer una pestaña o una ventana de simbología. Esta ventana de simbología, yo o él me está diciendo de alguna manera que es un formato de punto, porque esta capa es de puntos. Acuérdense que en los datos vector tenemos puntos, líneas y polígonos. Toda la capa de puntos, toda la capa de líneas o toda la capa de polígonos. No puede haber una capa de puntos con líneas, no puede haber una capa de polígonos con líneas o de polígonos con puntos, porque cada geometría o cada capa está representando un elemento del espacio a través de un tipo de geometría. Entonces, para cambiar ese color, me voy a ir acá donde dice propiedades y en el Shape Field Symbol o en el color podría empezar a cambiar la forma de visualización. Entonces, digamos que yo quiero aquí ponerlo un poquito más rojo Transmilenio. Entonces, ese rojo Transmilenio implica esto y yo puedo ver cómo va cambiando ese color. Fíjense, apenas le di a aplicar, el cambio de color. Si yo quiero, por ejemplo, bajarle un poquito al grosor de digamos, del símbolo, le puedo decir, ¿sabe qué? Ya no quiero 0.7, sino quiero 0.2. Entonces, fíjese, ya se va a ver un poco más rojizo. Entonces, nosotros podemos ir cambiando la forma en que se está visualizando las capas, y esto es muy útil, no solo en este punto de añadir la capa como tal, sino cuando estemos haciendo los mapas y estemos tratando de transmitir el mensaje propio en un mapa específico. Entonces, una vez hemos cambiado esto, podríamos de alguna manera explorar los datos que tenemos en esta capa, que en este caso son las estaciones de Transmilenio. Entonces, como hablamos en nuestra clase de introducción, todos los datos geográficos en formato vector, que son puntos, líneas y polígonos, pueden ir acompañados de una tabla de atributos. Esa tabla de atributos lo que hace es resumir o contener información adicional de cada uno de los elementos. Es decir, yo para cada uno de los punticos que está representando una estación de Transmilenio tengo información adicional que me dicen cosas sobre ese punto. En este caso, para acceder a esa tabla de atributos le va a dar clic derecho, tabla de atributos. Esa tabla de atributos me dice el nombre de la estación y me dice un poco sobre la troncal en la que está. Transmilenio está dividida en letras para identificar o para agruparlas en la troncal norte, la Caracas, la 80, la 26, las Américas. Entonces, todo eso está asociado a esta letra que tiene aquí en esta columna. Cada fila representa una estación y cada columna representa un atributo, es decir, una característica propia de cada uno de esos elementos. Entonces, fíjense en esta o en estas que están acá. Voy a resaltar una, que es esta de Minuto de Dios. En el momento en que yo la resalto, fíjense que aquí aparece con un color azul, ¿bien? ¿Qué es lo que hice ahí? Seleccioné manualmente esa estación para saber cuál es la que se refiere a la que se llama Minuto de Dios y está en la troncal D. Esa troncal D es la troncal de la calle 80. Entonces, aquí es donde empezamos a utilizar las diversas formas de manipular los datos. Entonces, vamos a poder seleccionar información de toda nuestra capa geográfica. Entonces, hay varios tipos de selecciones. La primera, selección manual. ¿Qué significa selección manual? Esto que acabamos de hacer. Simplemente vamos a hacer clic en la parte izquierda de la tabla y se van a ir resaltando. Yo podría aquí seleccionar varios y entonces a medida que yo seleccione, fíjense que se van resaltando cada uno de ellos. Puedo utilizar uno, puedo utilizar, si le doy control, puedo seleccionar varios al mismo tiempo. Entonces, cada vez que yo vaya seleccionando un elemento, fíjense que acá va aumentando el número. Es decir, aquí me está diciendo, hay 140 elementos dentro de esa capa y usted tiene seleccionados 3. Esta selección, pues de alguna manera es manual y es aleatoria, que yo acabé de hacer acá, pero
También nosotros podríamos seleccionar información basado en algún criterio específico de la información que tenemos contenida en la tabla de atributos. Esa selección es la que llamamos la selección por atributos. Ahora, dentro de la selección anterior, vamos a tener también la selección, digamos que manual, no en la tabla de atributos, sino en el mapa. Entonces, para hacer esto, me voy a ir acá en esta pestaña que dice mapa. Yo puedo borrar la selección que tengo en esta capa de varias formas. La primera es aquí con clear, en este punto de acá, o esta que tenemos aquí en la parte superior. La diferencia entre esas dos es que si yo le doy clear acá, solo me selecciona los elementos de esta tabla de atributos. Si yo tuviese otras capas en el mapa, no me va a deseleccionar lo de las otras capas. Si yo le doy en este clear, él entiende que va a querer quitar la selección de todos los elementos que tenga dentro del mapa, independiente a las capas que tenga. Es decir, si tengo elementos seleccionados de esta y de otras capas, va a borrar la selección. Entonces lo voy a dar aquí. Entonces fíjense que aquí contiene casi que las 3 clases de selección de información que vamos a ver en este video. La primera, como les decía, es la selección manual que lo hicimos en la tabla, pero también podemos, a través de este icono, que nos permite seleccionar a través de círculos, polígonos, lazos, líneas y demás, diferente información. Entonces yo le voy a decir, ¿sabe qué? Por medio de un rectángulo, y voy a hacer el rectángulo aquí en el mapa, con un clic sostenido. En el momento en que yo hago ese rectángulo, fíjense, y lo suelto, él coge todos los puntos que caen dentro de ese rectángulo y lo resalta. ¿Bien? Entonces en este caso tenemos 38 estaciones seleccionadas que hicimos a mano. Ahora, esta no es la mejor forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque seleccionar a mano implica ciertas, o abrirle la puerta a los errores humanos y digamos que no es tan preciso cuando estamos hablando de análisis geográfico. Entonces, digamos, si nosotros necesitamos solo seleccionar un par de estaciones, podría ser, así como lo que acaba de hacer, lo podríamos utilizar, pero lo mejor siempre es seleccionar la información con base en un criterio en específico, una condición espacial que ya vamos a hablar. Entonces, digamos que yo voy a querer borrar toda la selección y como ya vimos las selecciones manuales en tabla y a partir de este icono, también lo podemos hacer a través de la selección por atributos. ¿Qué significa la selección por atributos? Basado en algún criterio de los elementos que yo tengo dentro de mi capa, yo puedo seleccionar información. Es decir, por ejemplo, en esta capa, yo como la tengo clasificada por medio de las troncales, yo podría coger y decirle, ¿sabe qué? Seleccióneme esta troncal nada más. Entonces vamos a hacer la prueba. Le voy a dar clic en Select by Attributes y una cosa de las cosas chéveres de ArcGIS es que siempre les va a decir paso por paso qué es lo que toca hacer. Entonces, en Input Rows les va a decir básicamente qué capa estamos utilizando, qué tabla de atributos vamos a utilizar para hacer esa selección. En este caso, estaciones de Transmilenio. El tipo de selección, ojo porque acá vamos a tener varios criterios y depende del análisis que estemos realizando en ese momento, vamos a seleccionar el criterio más adecuado. En este caso, como no tengo nada seleccionado, quiero hacer una nueva selección. Pero, por ejemplo, si yo tuviese algo seleccionado y quisiera añadir elementos, le puedo decir añadir a la siguiente o a la selección actual, quitar de la selección, seleccionar de la selección, cambiar de la selección o borrar la selección completamente. Entonces, voy a hacer una nueva selección y aquí le voy a dar la condición lógica con base en la que él va a realizar esa selección de información. Entonces le voy a decir nueva expresión y entonces voy a poner la expresión lógica para seleccionar. Entonces en este caso voy a decirle etr tstack, que es la troncal de la estación, debe ser igual o es igual a d. ¿Bien? Entonces le voy a decir ok. Entonces, en este punto, él lo que va a hacer es seleccionar todas aquellas estaciones, que son 12, que están clasificadas como D, dentro de la troncal D, que es la calle 80. Ahora, yo también puedo seleccionar por atributos aquí a través de este icono, ¿bien? O yo también podría, por ejemplo, invertir la selección. Digamos que quiero seleccionar todo excepto la D. Entonces le voy a dar aquí Switch y me selecciona todo excepto la D. Esto es muy importante. Ahora, voy a volver a la selección que tenía de D, o volví a hacerle switch. Entonces, ahora quiero seleccionar no solo la de la troncal calle 80, sino la troncal calle 26. Entonces, para esto le voy a decir otra vez, Select by Attributes, estaciones,
puedo hacer una nueva selección o puedo añadir a la selección que ya tengo. En este caso voy a hacer una nueva para explicarles una parte específica. Y es que cuando yo le digo, seleccióneme todo lo que está en la troncal D, ahora le tengo que decir que también lo haga para la troncal K. Ahora, esto lo hago a través de este icono que dice añadir una nueva condición o una nueva cláusula. Y acá él me dice AND o y o. Esto es muy importante porque si nosotros queremos seleccionar varias categorías dentro de una misma columna, no va a haber muchos elementos o no va a haber ningún elemento que sea D y K al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por eso acá es importante ponerle O, para que cuando nosotros le digamos seleccióneme también la K, él pueda seleccionar elementos ya sea porque es D, U o D o K, ¿sí? No, ninguno de los elementos va a ser D y K al mismo tiempo, por eso no le podemos poner aquí AND, ¿bien? Entonces, si nosotros le pusiéramos AND, fíjense, y le digo aplicar, él me va a decir 0 seleccionados. Pero si yo le digo O y le digo aplicar, ahora me van a aparecer 26, que son las de la calle 80 con las de la calle 26, fíjense que están en azul, ¿bien? Ese es el segundo tipo de selección y depende mucho más en la condición lógica que nosotros le pongamos. Ahora, la tercera selección o el tercer tipo de selección que tenemos es la selección por localización, una selección espacial que yo llamo. Esa selección espacial está asociada un poco a aquellas condiciones espaciales que están cumpliendo los datos para yo poder seleccionar los elementos. Entonces, para esto, les voy a pedir el favor de que borremos la selección y añadamos la que se llama, o la capa que se llama unidad de planeamiento local. ¿Listo? Aquí. Bien. Entonces, en el momento que nosotros añadimos esta nueva capa, fíjense que hace referencia un poco a la capa de las unidades de planeamiento local, que son estas unidades administrativas que creó el nuevo POT en Bogotá. Si ustedes se dan cuenta en este momento, el cursor tiene una flecha y un rectángulo. Eso es porque inicialmente le habíamos puesto seleccionar y si yo en este momento hago el rectángulo, lo puedo seguir utilizando para seleccionar elementos dentro del mapa. Pero digamos que ya no lo quiero utilizar. Entonces lo que voy a hacer es darle clic aquí en este icono que dice explorar. ¿Bien? Entonces, voy a alejar un poquito de esto para hacer el siguiente ejemplo. Y es que si ustedes se dan cuenta, hay estaciones de Transmilenio que están dentro de estas UPLs, es decir, dentro del área urbana de Bogotá, pero hay unas estaciones que están por fuera, que corresponden a las estaciones que están en Soacha. Entonces, yo lo que quiero hacer en este punto es que quiero seleccionar únicamente las estaciones que están en Bogotá. ¿Bien? Entonces, para esto, lo que voy a hacer es darle clic aquí en Select by Location y le voy a decir qué quiero seleccionar. En Input Features es qué elementos quiero seleccionar. En este caso, como quiero seleccionar las estaciones, voy a seleccionar o voy aquí de la lista, voy a poner estaciones de Transmilenio. Entonces aquí ya le estoy diciendo quiero seleccionar estaciones con una relación que son los métodos espaciales de coincidencia de la información, que ya vamos a hablar de ellos, con respecto a las unidades de planeamiento local. Bien, entonces quiero seleccionar estaciones con base en planeamiento local o las unidades de planeamiento local, pero ahora tengo que darle la condición. Quiero decirle aquellas que intersecten o que eventualmente estén completamente dentro de Bogotá. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a mover esta ventana aquí hacia la izquierda, le digo, quiero las estaciones de Transmilenio que estén completamente dentro de las unidades de planeamiento local. En Search Distance es como una distancia de tolerancia, pero en este caso no quiero tolerancias, las que estén completamente dentro. Y el tipo de selección es nueva selección o las mismas condiciones que ya hemos visto en la selección por atributos, nueva selección, añadir, quitar, seleccionar de la selección, etcétera. Y este punto de acá, o esta casilla de acá, funciona cuando queremos que él seleccione lo de adentro efectivamente, pero que al final nos arroje la respuesta inversa. Es decir, si yo quisiese seleccionar las que no están en Bogotá, le digo, seleccióneme las estaciones que estén completamente dentro de la unidad de planeamiento local y le activo esta casilla para que él me dé exactamente las que están afuera. Ya lo vamos a hacer. Entonces, le estoy diciendo acá, quiero las estaciones que estén completamente dentro de las unidades de planeamiento local, le voy a decir aplicar, y fíjense que él me selecciona todas las estaciones que están adentro. Estas que están aquí
son las de Soacha, que no quedaron seleccionadas porque no están dentro de las unidades de planeamiento local. Ahora, si yo le activo esta casilla y le digo aplicar de nuevo, fíjense que ahora solo me selecciona las estaciones que están en Soacha. ¿Listo? Entonces, este primer video lo que quería hacer era un poco romper el hielo con el programa, mostrarle un poquito las áreas, mostrarles cómo añadir algunas capas, mostrarles los tipos de selecciones. Si ustedes en algún punto necesitan añadir una capa que probablemente no está en una base de datos geográfica y no quieren hacer esa conexión en específico, lo pueden hacer a través de este icono que dice aquí, Add Data. Si le dan clic y buscan la ruta, por ejemplo, aquí me abrió en una carpeta que ya tenía con alguna capa, que tenía localidades y población, yo puedo seleccionar esa población y le voy a dar OK y él me la va a añadir a mi mapa. Solo la capa, no me añade la conexión como tal. Entonces espero que este video un poco de recorderis les sirva un poco para entender cuáles son esos tipos de selección de información. Acuérdense que nosotros a partir de esa selección de información podemos hacer una especie de análisis. Hay unos ejercicios para que ustedes puedan practicar de ese tipo de selección desde la parte o desde el elemento más básico de selección como es a mano o como es atributos con una sola condición hasta el elemento más difícil en esta parte de selecciones que es combinar selecciones por localización o selecciones espaciales con selección de atributos. Entonces, espero este video les sirva para un poco tener esa visión de la selección de información o el uso de la información geográfica en ArcGIS Pro.